Chicos, ahora sí, estamos de vuelta. ¿Se visualiza el PowerPoint? Sí se puede ver. Ya, bien. Ahora sí, presten bastante atención, porque estos dos temas, además de ser bien importantes, son bien bonitos, bien didácticos. Ahora vamos a ver la parte 3 y 4 de esta semana, que es el ciclo cardíaco y la presión arterial. Empezaremos por el ciclo cardíaco. Vamos a definir algunos conceptos básicos, ¿ya? Hay tres cositas bases antes de meternos de lleno en esto. El primero es, ¿cuál es la diferencia entre sístole y diástole? Sístole, ya algo deben recordar, es contracción. Entonces, cuando ustedes escuchen contracción, recuerden a la despolarización. A ver, aquí vamos a tratar de dibujar. ¿Recuerdan que el impulso cardíaco era así? Cuando sube es despolarización. Entonces, esta es siempre lo que va a ser contracción. Bueno, ahí tenemos nuestra meseta. Y la caída, la bajada, cuando vaya hacia abajo, ya, es la relajación. ¿Ok? Vamos a tratar de ir asociando lo que es esto con la parte eléctrica. Otro término es acerca de los fenómenos del corazón en los lados que tengan. En el lado derecho e izquierdo van a ser casi iguales. O sea, todo lo que suceda a la derecha va a ser casi lo mismo que suceda a la izquierda. La única diferencia van a ser dos números. Las presiones durante la sístole. La presión en el ventrículo izquierdo va a llegar a 120 milímetros de mercurio. En cambio, en el... Uy, acá creo que lo chaqué. En cambio, en el ventrículo derecho, vamos a resaltar mejor esto, 120 en el izquierdo y en el derecho va a ser solo de 26 milímetros de mercurio, ¿no? Esta es la única diferencia que hay entre estas dos cavidades. Y por último, que la sangre se va a mover por gradiente de presión, o sea, de una área donde haya mayor presión a una donde haya menor presión. ¿Ya? ¿Qué es esto que vemos aquí? Por ejemplo, aquí está este cilindro que hace referencia a una arteria. Entonces, la presión 1 menos la presión 2 va a ser lo que permita que haya este flujo de sangre. Ojo con esto, porque ¿qué pasa si tenemos la misma presión a ambos lados del recipiente? En este caso, una arteria, por ejemplo. ¿Ustedes creen que se va a poder desplazar la sangre? No. ¿Sí o no? ¿Qué dicen? Claro, no se va a poder desplazar. Tiene que haber siempre esta diferencia de presiones. Y esto lo vamos a ver en el ciclo cardíaco, en una de sus fases. Ahora sí, nos vamos de llano. Hablaremos acerca del ciclo cardíaco. A ver, un ratito voy a avanzar un poquito para que tengan una referencia ya. Esto es el ciclo cardíaco. Para nosotros, a nivel de USMP, el llenado va a estar en una sola fase. Todo esto va a ser una sola fase que es el llenado, para que tengan referencia. Llenado. Entonces, van a ser básicamente 4 fases. Llenado, la contracción isovolumétrica, la eyección y la relajación isovolumétrica. Sin embargo, ¿dónde empieza todo el proceso del ciclo cardíaco? En el llenado. Porque es sencillo, pues, si no tenemos sangre que poder expulsar, entonces se acabó, no hay más que hacer. Así que el llenado es la fase 1, donde empieza el ciclo cardíaco. Y por eso es que empezaré hablando acerca del llenado como tal. El llenado hace referencia al llenado ventricular, ojo, ¿ya? Y este va a tener 3 partes: el llenado rápido, el llenado lento y la contracción auricular. ¿Cómo es esto? ¿Recuerdan que les hablé de la diferencia de presiones? Aquí entra a tallar. En el caso del llenado rápido, la presión que haya en la aurícula va a ser aproximadamente de 6 milímetros de mercurio, en comparación con la presión del ventrículo, izquierdo sobre todo, que va a ser de 1 o de medio milímetro de mercurio. Se aproxima a 0, sin embargo, nunca va a poder llegar a 0 porque siempre va a haber una pequeña cantidad de sangre que quede ahí, ya lo vamos a ver en un momento. Entonces, la gradiente de presión entre estas dos cavidades va a ser amplia, por lo cual, de manera pasiva, se va a desplazar la sangre pues, de la aurícula al ventrículo. Aquí va a pasar el 70% del volumen de sangre que debe llenar este ventrículo. Luego tenemos el llenado lento. A medida pues, que la presión va desplazando la sangre de una cavidad a otra, va disminuyendo porque pues, ya no está tan presionada, valga la redundancia, y empiezan a igualarse estas presiones. Entonces, a nivel del llenado lento, o diástasis también se le conoce,
la presión en la aurícula va a ser de 4 milímetros de mercurio y en el ventrículo va a ser de 3. Entonces, ya no es tan amplia como al inicio de 6 contra 1 o 6 contra 0.5. Es 4 contra 3, está acercándose. Entonces, el paso de la sangre ya no va a ir con tanta fuerza como fue al inicio, ¿no? Va a ser un poquito más lento. Y eso será el 10% del volumen. Entonces, todo esto de acá, el llenado rápido y el llenado lento, son un llenado pasivo. Porque no hay gasto de energía, solo es por diferencia de presiones que se traslada a la sangre de un compartimento a otro. Sin embargo, aquí hemos llegado al 80%, pero no es el 100%, pues necesitamos que el 100% de la sangre de la aurícula llegue a pasar al ventrículo. Ese 20% restante va a darse en la contracción auricular o sístole auricular. A la aurícula también se le conoce como atrio, así que aquí en inglés es sístole atrial. Bueno, y es que en este punto la presión de la aurícula y el ventrículo ya se igualó. Ambas es de 3.5 milímetros de mercurio aproximadamente. Y como mencionó una de sus compañeras, no se puede desplazar pues, el fluido cuando las presiones son iguales en ambos puntos. Por lo tanto, aquí sí vamos a necesitar del consumo de energía. ¿Qué sucede? La aurícula va a tener que contraerse para botar ese conchito, digamos, de sangre que quedó ahí. Y al contraerse va a elevar la presión auricular hasta 5 o 6 milímetros de mercurio, con lo cual volverá a existir una diferencia de presiones. Y eso permitirá que lo que quedaba de sangre, ese 20%, termine de pasar hacia el ventrículo. Dicho esto, ahora sí ya vamos a ver las 4 fases con un poquito más de detenimiento. De manera bien breve, empezamos con el llenado. Como ya mencionamos, la presión en la aurícula es mayor que el ventrículo, por eso se da el pase. En esta fase se va a dar la apertura de las válvulas auriculoventriculares. Miren, el corazón, voy a dibujar aquí uno medio amorfo, pero ojalá se entienda. Más o menos es así. Entonces, a estos niveles, hacia las afueras, están las aurículoventriculares. Vamos a tratar de dividirlo así. Estas de acá van a ser las aurículoventriculares. Y a nivel de los ventrículos, ya digamos un poquito más adentro, estas válvulas que van a controlar, ¿no?, el reflujo de la sangre por parte de las arterias, van a ser las sigmoideas. Entonces, ustedes traten de memorizar, ya voy a explicar el por qué, siempre es de afuera hacia adentro. Primero empezamos con las aurículoventriculares, como mencioné, se aperturan y, bueno, pasa la sangre de las aurículas a los ventrículos. Esto va a tardar aproximadamente 5 segundos, ¿no? Y va a ser pues el llenado rápido, lento y la contracción que mencionamos. Luego viene la contracción isovolumétrica. Ojo aquí, esto sí es bien importante. En este momento, pues ya se ha llenado los ventrículos y la presión en estos va a ser mucho mayor a las aurículas. Entonces, por diferencia de presiones, ¿qué debería suceder? ¿La sangre debería quedarse en este ventrículo o debería desplazarse a una cavidad donde haya menor presión? ¿Qué opinan? Desplazarse a una cavidad de menor presión. Exacto. Y en ese momento, la cavidad más tentadora que tiene los ventrículos es la aurícula, porque acaba de vaciarse, ya su presión está baja, entonces dicen, ah, bueno, pues ahí se puede, ahí lo tengo que mandar. Pero si pasa eso, pues se malogra todo el ciclo cardíaco. Entonces, ¿qué va a hacer el corazón para poder evitar que eso suceda? Primer ruido cardíaco. ¿Por qué? Las válvulas auriculoventriculares que se habían abierto en la fase de llenado van a cerrarse, y como si fueran 2 portones grandes de metal, lo que quieran, se cierran y a pesar de que la sangre trate de regresar con fuerza, ya no va a poder. Así que ese hito fisiológico, el primer ruido cardíaco, se da por el cierre de las válvulas auriculoventriculares. Y estas auriculoventriculares están hacia el exterior, entre comillas, del corazón. Así que por eso es afuera. Primer paso. Y este proceso va a durar 1 segundo. En esta contracción isovolumétrica, si bien la presión del ventrículo es mayor a la aurícula, no llega a ser mayor aún que la de las arterias. Cuando llegue a ser mayor que el de las arterias, recién va a poder desplazar la sangre hacia las mismas y que suceda la eyección. Y ahí entramos a la tercera parte. En esta parte de la eyección,
ya la presión en los ventrículos superó a la presión de las arterias. Por lo tanto, se aperturan las válvulas sigmoideas, que son las que están adentro. Esto va a durar 2 segundos y la sangre pues se va a desplazar a través de ellas, ¿no? Por la pulmonar y por la aorta. Van a haber dos partes, la eyección máxima y la reducida. La máxima va a desplazarnos el 70% de este volumen sanguíneo en 1/3 del tiempo. Y la reducida, el 30% restante en los otros 2/3 del tiempo. Ojo aquí, la sangre que se desplaza, digamos, en el ventrículo, acá en el llenado, vamos a ponerle valores ahora sí, llenamos con 120 mililitros. Pero a la hora de la eyección, solo vamos a liberar 70 mililitros. ¿Recuerdan? A ver, vamos a darles nombrecitos. Por ejemplo, este va a ser el volumen telediastólico. Voy a poner TD. Telediastólico. Y este de acá va a ser el volumen sistólico. ¿Recuerdan qué se podía hallar o qué relación guardaban estos dos? ¿En qué tema hemos visto esto? A ver, les doy otra pista. Una grafiquita así. Fracción de eyección. Ajá, la fracción de eyección se mide con esto y a su vez también se puede evaluar la función cardíaca. Aquí ya van conectando un poco lo que es ciclo cardíaco con lo que fue músculo cardíaco hace un momento. Y el otro 50%, los otros 50 mililitros, es lo que va a restar, va a ser el volumen que siempre se va a mantener en el corazón. Y por eso es que la fracción de eyección nunca puede llegar a 100%, porque siempre queda un poco de este volumen. ¿Esto es un 0? Sí. ¿Ya? Y también por eso es que antes, ¿dónde está? Acá cuando mencioné, la presión en el ventrículo nunca llega a ser 0, porque siempre queda un volumen ahí que no sale del todo. Entonces, al finalizar la eyección, vamos a pasar a la parte de relajación isovolumétrica. Aquí la presión en las arterias va a ser mayor a los ventrículos. Entonces, así como en la contracción isovolumétrica, por diferencia de presiones, deberíamos pasar de una cavidad con alta presión a una que tenga poca, la sangre va a querer regresar a donde salió, o sea, a los ventrículos. Pero eso no se puede dar. Entonces ahí va a suceder el cierre de estas válvulas sigmoideas, que son las que están adentro. Y ahí se dará pues el segundo ruido cardíaco. Por eso es que mencioné que traten de recordar de afuera hacia adentro. A ver, porque acá está el primer ruido cardíaco, va a ser en las auriculoventriculares, cierre, ojo con esta palabra, cierre, la parte de afuera. Y el segundo ruido cardíaco va a ser con el cierre de las sigmoideas, que son estas que están acá adentro. Esto va a tardar aproximadamente 1 segundo. Entonces, esos datos sí son bien importantes, son hitos fisiológicos de suma importancia en el ciclo cardíaco. Así que, por si les viene alguna pregunta así, ya saben qué debería ser la respuesta. Bien, ¿queda claro más o menos? Bueno, por si acaso, vamos a repasarlo con este otro gráfico, ¿ya? Que conseguí en internet. Bien, aquí repasaremos lo que es el llenado. Tenemos lo que mencioné, pasivo y activo. El pasivo pues era el rápido y el lento. El rápido, ¿se acuerdan qué porcentaje de sangre se trasladaba en el llenado rápido? El 70%. 80, dijiste. Ajá, el 70%. ¿Y en el lento? El 10%. Exacto. Y entre los dos, pues, van a formar el 80% de este volumen. Aquí se da la apertura de las válvulas auriculoventriculares y, bueno, las semilunares también están cerradas, ¿no? Y en el llenado activo o contracción auricular, pues se va a trasladar el otro 20% restante. Y aquí tendremos, ya yendo el volumen telediastólico, que es lo que les mencioné, son los 120 mililitros. Luego está la contracción isovolumétrica, que es donde se va a iniciar la sístole ventricular, la contracción, ¿no? Propiamente dicha ya de los ventrículos. Aquí va a estar el primer ruido cardíaco por el cierre de las válvulas que están a las afueras, son las auriculoventriculares.
Y aquí no va a haber variación en el volumen. Por eso se llama isovolumétrica. En el siguiente gráfico les voy a explicar mejor eso. ¿Ya? Y bueno, al final ya se dan la apertura de las válvulas aorta y pulmonar, de las sigmoideas, que es ya cuando entramos a la fase de eyección. Aquí más bien se van a abrir pues las semilunares, las aurículo-ventriculares se encontrarán cerradas y la sangre pues fluirá a través de ellas. El volumen de eyección va a ser de 70 mililitros. Y por último estará la relajación isovolumétrica. Siempre en los isovolumétricos están los ruidos cardíacos, al menos el primer y segundo. Esos primer y segundo ruido es en los isovolumétricos. Aquí va a estar el segundo. Y pues lo que va a quedar de volumen sanguíneo va a ser el volumen telesistólico, no diastólico, telesistólico, que es de 50 mililitros. Entonces, para explicar por qué se les denomina isovolumétricas, es este gráfico. Este gráfico que estoy mostrando está en el Gaito, ¿ya? En la sección de fisiología cardíaca van a verlo. Y para entenderlo, porque a simple vista a veces marea, vamos a partir de los puntos como referencia A, B, C y D. En el caso de la, es durante la apertura de la válvula mitral. ¿Recuerdan la válvula mitral de qué lado del corazón estaba? ¿Izquierdo o derecho? Izquierdo. También se le conoce como válvula. Si es izquierdo es tri o bicúspide. Bicúspide. Entonces, en este punto, nuestro corazón, a ver, voy a tratar de dibujar aquí. Tenemos 50 mililitros de sangre, ¿no? Luego de eso, entre el punto A y B, es que se va a dar el llenado, ¿no? Y aquí, pues, al entrar toda la sangre posible, es que llegamos aproximadamente a los 120. Acá debe ser los 120 mililitros. Entonces, si se dan cuenta, hay una variación en lo que corresponde al volumen ventricular, ¿no? En la recta que está el volumen ventricular ha cambiado. Pero cuando llegamos a los 120, vemos que el volumen se mantiene constante. Entre el punto B y el C hay una línea recta porque pues ya no varía el volumen. Por eso se llama isovolumétrica, porque el volumen es el mismo. Durante toda esa fase no va a haber variación. Entonces, al finalizar la contracción isovolumétrica, pues, que se da la eyección. Y por eso es que la flecha regresa, porque el volumen va a pasar acá de los 120 que estamos en este punto, 120 litros, a sus 50 iniciales, ¿no? Porque los otros 70 es lo que se ha inyectado. Y luego estos 50 mililitros, mientras se dé la relajación isovolumétrica, van a mantenerse constantes, no va a variar, ¿ya? Hasta que termine esa fase y se reactive el llenado. ¿Se entiende este gráfico ahora sí más o menos? ¿Y no? ¿Algo? ¿O desean que lo vuelva a explicar? Es referencial, ¿eh? O sea, gráficos así es poco probable que les vengan en los exámenes, pero por si acaso para que agarren contexto, como quien dice. Sí, ¿lo podrías volver a explicar, por favor? Ya. A ver, en este punto, en nuestro corazón, vamos a tratar de dibujarlo así. Acá vamos a tener a nivel de los ventrículos 50 mililitros de sangre. Es digamos, este conchito que quedó. Luego va a darse el llenado. Entre el punto A y el B, este periodo de llenado es lo que ya recordamos, que es cuando entra la sangre de las aurículas hacia los ventrículos. Entonces, ahí el volumen de sangre pasa de 50 mililitros hasta 120. Ahí es que vamos a llenar todo lo que se pueda de este corazón. Cuando esté lleno, a tope, es que se va a dar la contracción isovolumétrica. El músculo va a contraerse.
pero en ese preciso instante, la sangre no sale disparada todavía. Al contraerse, va a generar que la presión incremente gradualmente, claro, en cuestión de centésimas o milésimas de segundo, va a aumentar hasta el punto en que recién puedan aperturarse las válvulas que están en las arterias para que la sangre se desplace. Entonces, en esa fase que se está contrayendo el corazón y la presión aumenta, pero el volumen de sangre no se ha desplazado a otra cavidad, es que se da pues la contracción isovolumétrica. Porque el volumen de sangre no se desplaza a otro lado, se mantiene. Los 120 que llenaste hasta ese punto se mantienen. Por eso es que se grafica como una flechita que se mantiene en esta recta. Y si se dan cuenta, ¿qué es lo que ha variado? O sea, en esta flecha que va desde B hasta C, se mantiene el valor de 120 mililitros, pero hay un valor que ha variado en el eje del... La presión ha aumentado. Exacto. La presión que estamos más o menos aquí en, no sé, échenle 10, llega pues hasta casi 80. Entonces, eso es lo que sucede en esa fase, por eso se grafica de esa manera. Lo que representa esa flecha de B a C es que el volumen es constante, pero la presión varía. Luego, en la flecha que va a ir desde el punto C hasta el punto D, va a ser al revés. O bueno, no tan al revés. Aquí sí va a haber variación en ambos ejes. El volumen que lo teníamos en 120 va a disminuir hasta 50. Y la presión, eso sí, va a aumentar todavía hasta los 120 casi, y de ahí empezará a disminuir. Cuando hayamos llegado a los 50 mililitros, que es en el punto D, va a suceder lo contrario a la contracción isovolumétrica. ¿Qué va a ser la relajación isovolumétrica? A ver, ¿quién me podría decir ya, hasta lo que he narrado, cómo entiende la relajación isovolumétrica? ¿Qué valor se mantiene constante y cuál varía? Yo recuerdo que la palabra iso significa igual y como es volumétrica es igual volumen. Entonces el volumen no va a cambiar, pero en este caso va a estar disminuyendo de presión cuando hay relajación. Exacto. El volumen de 50 mililitros al final de la eyección se va a mantener constante hasta que empiece el llenado, pero lo que va a cambiar, como dijiste, es la presión. Y luego de eso, pues regresamos al punto A y se va a repetir el ciclo y así hasta el día en que fallezcas. Porque bueno, así es este negocio. Entonces, ahora sí quedó claro o se entiende un poquito mejor el ciclo cardíaco. Sí. Sí. Muy bien. Ahora sí, continuaremos. Aquí haremos un repasito de lo que es la sístole y diástole. ¿Cuántos son los tiempos aproximados? Por si acaso, en este gráfico ponen 8 segundos, pero no tomen ese valor de referencia. El valor que vamos a usar es el de 9 segundos, es lo que nos presentan en la teoría de la universidad, en el cual la sístole dura 0,3 segundos y la diástole dura 0,6. La sístole está compuesta por todo lo que tenga que ver con la salida de sangre, o sea, la contracción y la eyección. En cambio, la diástole va a ser todo lo que sea más bien relajarte, recuperarte, ¿no? Va a ser la relajación isovolumétrica y el llenado ventricular. Así que, para que recuerden, sístole compone esos dos procesos, contracción y eyección, y la diástole es relajación y llenado. Y por último, esto es como una antesala a lo que es la lectura del electrocardiograma. En el electrocardiograma vamos a ver, a visualizar, las famosas ondas, la onda P, el complejo QRS y la onda T. También van a haber segmentos, ¿eh? Los segmentos PQ, el ST, PR también hay, que es creo igual al PQ. Y ahí les voy a explicar mejor la próxima semana. Pero lo que tienen que aprenderse ahora es que en la onda P va a hablarnos de la despolarización auricular. O sea, la contracción auricular era parte de cuál de las fases del ciclo cardíaco. ¿Recuerdan? El llenado Era, ventricular. ajá, era parte del llenado.
Era la parte del llenado activo, porque pues hay gasto de energía, se está contrayendo esta aurícula. Esta va a estar representada por la onda P, que es la primerita que aparece en nuestro electrocardiograma. Luego tendremos al complejo QRS. Se denomina así porque es estos tres puntos, el QRS, y suceden casi en un mismo instante. Esto va a hacer referencia a la despolarización ventricular. O sea, ya no estamos arriba en las aurículas. Bajamos a los ventrículos y aquí pues es que, ¿se acuerdan? Despolarización, ¿a qué se relacionaba? ¿A contracción o relajación? Contracción. Exacto. Entonces va a ser la contracción de los ventrículos. Y durante esto, pues es que va a darse la fase cero, justo aquí, para que vayan comparándolo, ¿no? Con el potencial de acción. Lo que era, ¿qué ion, sí? ¿Qué ion ingresa en esta fase? ¿Recuerdan? Sodio. Exacto, el sodio es el que entra mayoritariamente aquí. Y por último estará la onda T, que nos hace referencia más bien a la repolarización. Si despolarización es contracción, repolarización, ¿qué era? RR. Relajación. Relajación. Exacto. ¿Ya? Y más bien esto va a hacernos referencia a prácticamente la fase 3. En la fase 3, ¿qué sucedía? ¿Qué ion salía de nuestras células? El potasio. Así es. Entonces, esto como antesala, la próxima semana ya sí vamos a entrar un poco más a profundidad en ese tema, pero para que ya vayan teniendo esos conceptos. ¿Y qué más? Bueno, y la relación de los fenómenos que suceden en el ciclo cardíaco. Ah, por cierto, en su trabajo de seminario probablemente les vayan a mandar a exponer acerca de esto. Así que siguen este orden. Primero son los fenómenos eléctricos. Aquí está, por ejemplo, graficado por el EKG. ¿Ya? Ustedes ya recuerdan pues, que es el potencial de acción. Esto de acá, la fase 0, 1, la meseta, que es la fase 2, la 3 y la 4. Estos fenómenos eléctricos van a generar fenómenos mecánicos, que son los que están acá abajo. Lo que acabamos de ver en el ciclo cardíaco. El llenado, la contracción isovolumétrica, la eyección y la relajación isovolumétrica. Estos fenómenos mecánicos van a generar el desplazamiento de qué elemento, de qué fluido. El movimiento del corazón, ¿qué desplaza? ¿Qué fluido desplaza? La sangre. Claro, la sangre. Entonces, al hablar ya de la sangre, vamos a entrar a los fenómenos hemodinámicos, que es los que estaban acá arriba. El volumen básicamente sanguíneo y las presiones pues, que se generen a la hora de desplazar estos. Y por último, a su vez el desplazamiento de estos, casi en conjunto con lo que son los fenómenos mecánicos, es que vamos a tener los sonoros. ¿Ya? Y los sonoros, ya recuerdan, son los sonidos, ¿no? El primer ruido cardíaco, el segundo ruido cardíaco, y también más adelante verán el tercer y cuarto, pero por ahora solo es relevante que aprendan el primer y segundo ruido. Los otros ya son un poquito fuera normal. Si pueden, claro, denles una leída, pero lo principal es primer y segundo ruido cardíaco. Y para su trabajo de seminario, procuren presentar sus exposiciones en este orden, ¿no? De eléctrico, mecánico, hidrodinámico y sonoro. Porque si no, por ahí les van a decir, oye, pues ¿cómo me vas a poner el mecánico adelante del hidrodinámico, perdón, después del hidrodinámico o el eléctrico al final? Por si es que ustedes son del estilo de que ya tú haces una parte, tú la otra y tú la otra, lo hacen en desorden, traten de mantener ese orden, ¿no? Así que ahí quizás les vaya bien en su exposición. Bien, ahora sí vamos a pasar a presión arterial, pero antes 2 minutos de break, ¿les parece? Y ya, este tema es rápido, no tardaré más de 15 o 20 minutos. Así que, o quieren verlo ahorita ya de golpe. 2 minutos. Ya, entonces un par de minutos de break.
Bien, chicos, ahora sí ya continuamos. ¿Visualiza el PPT? Sí se ve. Ya la última parte de esta sesión es la presión arterial. Y no menos importante, ¿eh? Es también, además que es interesante. Bien, vamos a ver algunos conceptos básicos inicialmente de lo que es la presión arterial. Esta va a ser la fuerza con la que la sangre la fuerza con la que la sangre va a ejercer sobre las paredes arteriales. Esta va a determinarnos un equilibrio entre el contenido de sangre y el contenedor que van a ser las arterias. Además, aquí vamos a poder aplicar lo que es la ley de Paul-Joule en el caso de hemodinámica, en la cual vamos a tener esta formulita de acá, que es que el caudal o flujo sanguíneo va a ser igual a la división de la variación de presión entre la resistencia, ¿no? La variación de presión pues, va a ser la gradiente que mencionamos y la resistencia va a ser la que proporcione los vasos sanguíneos. En este caso, la arteria se está usando de ejemplo. Por lo cual, en palabras, sería que el flujo sanguíneo será directamente proporcional a la presión arterial e inversamente proporcional a la resistencia vascular. Entonces, esto nos determinará la siguiente fórmula. La presión arterial es igual al gasto cardíaco, lo que es Q o flujo sanguíneo va a ser el gasto cardíaco, multiplicado por la resistencia vascular periférica. Y lo otro que veremos son los mecanismos que regulan esta presión arterial. Vamos a tener 4 principalmente. El primero será a través del sistema nervioso. El segundo será a través del sistema renina-angiotensina, aldosterona. Aquí me faltó colocar aldosterona. Ya en la diapositiva sí está, discúlpenme. También estará el sistema de calicreína y cininas. Y por último hablaremos acerca del péptido atrial natriurético. En el caso del nervioso va a poder aumentar o disminuir la presión arterial. El sistema renina-angiotensina-aldosterona, también conocido como sus iniciales, las les suene así mejor. Acá está, el SRA, va a encargarse más bien de aumentar. Las calicreínas y quininas más bien van a reducirlo y el péptido natriurético también va a reducirlo. Entonces, entremos a ver estos mecanismos de regulación. Bien, primero tenemos el sistema nervioso autónomo. La regulación por el sistema nervioso autónomo también va a ser considerada un acto reflejo y va a componer 3 partes. Primero tendremos a los varoreceptores que van a poder sensar o captar el estímulo. Luego estarán los centros vulvares a nivel del cerebro y al final tendremos a las fibras eferentes, simpáticas o parasimpáticas. En el caso de los varoreceptores, estos van a sensar la presión que pueda haber a nivel de las arterias. Van a ser como esas chapitas que tienen. O sea, no sé si han visto esas manijas que tienen un clipcito. Entonces, cuando tú lo presionas, en cierto punto es que clic, se activa. Estos van a encontrarse a nivel del callado aórtico y del glumos carótido, o sea, aorta y arteria carótida. A nivel de la túnica adventicia. Van a captar la presión que se ejerza en la arteria y van a poder viajar por medio del 10º par craneal o del nervio de Herring, que es una rama del 9º par craneal. Y la información de esto va a llegar al núcleo del tracto solitario. En el núcleo del tracto solitario va a suceder los siguientes eventos. Estos que están acá, a ver, voy a dar resumen. Va a poderse activar el núcleo ambiguo, el caudado ventrolateral y el área rostro-ventrolateral. En el caso del núcleo ambiguo, este va a estimular el sistema parasimpático, en el cual su principal neurotransmisor es la acetilcolina. En caso de que se active el área rostro-ventrolateral, se activará el simpático, en el cual su principal neurotransmisor más bien será la norepinefrina. En el caso de esta norepinefrina, ojo aquí con estos nombres, va a actuar sobre los siguientes receptores. A nivel del riñón van a estar los receptores beta 1, los cuales van a estimular la secreción de renina. En el caso del corazón también serán receptores beta 1 que van a estimular el inotropismo o la capacidad de contracción del músculo cardíaco. Y a nivel de los vasos sanguíneos más bien van a ser los receptores alfa 1,
que van a promover la vasoconstricción. Con esto vamos a incrementar la tensión arterial, ¿ya? Y aquí hay un gráfico un poquito más didáctico. Esta imagen que estoy mostrando ahorita, por ejemplo, la saqué del Costanzo, así que pueden buscarla ahí también si desean. Aquí tenemos los receptores del seno carotídeo, del arco aórtico, y por medio, pues, del noveno y décimo par craneal respectivamente, van a transmitir su señal hacia el núcleo del tracto solitario, ¿no? En el bulbo raquídeo. Este núcleo del tracto va a encargarse de, por ejemplo, estimular los centros desaceleradores cardíacos e inhibir los vasoconstrictores y los centros aceleradores cardíacos. Esto es, por ejemplo, cuando se ha censado una alta presión sanguínea. Entonces, cuando hay la presión sanguínea está incrementada, vamos a tener que inhibir al simpático y activar al parasimpático. En el caso del parasimpático, este va a inhibir los estímulos en el nódulo sinauricular para que se pueda reducir la frecuencia cardíaca. Y en el caso de haber inhibido el centro acelerador, pues este va a tener repercusión también sobre este nódulo y sobre la contractilidad del corazón, ¿no? Sobre la capacidad inotrópica que posee esto. Y a nivel de los vasos sanguíneos, va a poder inhibirse en este caso, porque viene desde arriba la inhibición, la contracción, pues, de las arteriolas o venas. ¿Qué más hay acá? Otro dato importante es este que voy a resaltar ahorita. Para poder disminuir la presión arterial, no solo va a bastar con activar al parasimpático, porque la potencia, si le quieren llamar, del parasimpático no es como la del simpático. El simpático es mucho más fuerte, y es que el cuerpo está diseñado mayormente para activar el simpático de manera rápida y potente. Entonces, es por eso, y por eso en el gráfico también está ahí mencionado, que para disminuir la presión arterial vamos a tener que bloquear, inhibir al simpático y todos los estímulos que conlleven al incremento de la presión, y a la vez activar al parasimpático. Para poder inhibir al simpático, lo que vamos a activar va a ser un área llamada caudo ventrolateral, en la cual se va a producir el neurotransmisor llamado GABA, ¿ya? Es el ácido gamma aminobútrico, y es bien importante porque lo vamos a repasar después. Bueno, ahorita así un poco de contexto, pero en la semana 3 vamos a volver a hablar del GABA. Y es bien interesante. Bien interesante es esa parte. Por último, acá un grafiquito de cómo es el reflejo del barorreceptor cuando sucede lo contrario, más bien cuando disminuye la presión arterial. Acá se estiran los barorreceptores y se transmite el impulso nervioso, lo cual va a disminuir más bien en este caso la actividad parasimpática y estimular la actividad simpática. En el caso de la actividad simpática principalmente, se incrementa la frecuencia cardíaca, la contractilidad, la contracción de las arterias, la vasoconstricción o la resistencia periférica, disminuye el volumen sin tensión y también incrementa el retorno venoso. A ver, el retorno venoso, ¿con qué se relacionaba? ¿Con precarga o con postcarga? Lo mencioné también al inicio. ¿Recuerdan? ¿Alguito? ¿Con precarga? Exacto, con precarga. Sí, así es. Ya ven cómo se va relacionando todos estos temas de inicio a fin. Bien, eso es con respecto al sistema nervioso autónomo. Luego vamos a ver esta parte que me encanta personalmente, que es el sistema renina, angiotensina, aldosterona. Porque aquí va a intervenir un órgano sumamente entretenido que es el riñón. Para empezar, en el riñón vamos a tener a las células yuxtaglomerulares, que van a encargarse de la síntesis de renina. Y los mecanismos que van a poder estimular estas células para que se active la renina van a ser 3. Primero tendremos la variación de presión en la arteriola aferente. Ya cuando veamos el sistema renal, la fisiología renal, ya entraremos a tallar un poco acerca de esto, pero más o menos aquí voy a tratar de difugar. Miren, esta es la arteriola aferente, aquí viene el glomérulo renal y ahí está la eferente, ¿no? Por aquí entra y por ahí sale la sangre. Por acá se va a dar la filtración. A este nivel,
de la aferente, es donde van a ubicarse estas células yuxtaglomerulares. Entonces, cuando digamos, estas perciban de que la presión está bajando, pues van a estimular la síntesis y secreción de renina. Otra manera va a ser por actividad simpática. Recuerdan, aquí atrásito justo mencioné que los receptores beta 1 a nivel del riñón se encargaban de la síntesis de renina. Bueno, estos van a estar a nivel de esta zona y van a estimular que se secrete pues, esta sustancia. Y por último tendremos a la mácula densa. Esta va a censar los niveles de sodio, especialmente cuando estén bajos, a nivel de los túbulos contorneados, principalmente el distal. ¿Ya? A ese nivel va a censar cuánto es el nivel de sodio que está pasando por ese túbulo. Si se encuentra bajo, entonces va a activar la secreción de renina. Y luego va a suceder lo que yo llamo la carrera de postas. Saben que es una carrera de postas, ¿no? O sea, corre uno, le pasa la batuta al otro, el otro corre y el siguiente y así hasta el infinito. Bueno, en este caso no es infinito, pero la renina primero va a dirigirse a poder transformar el angiotensinógeno en angiotensina. Acá está, a nivel de los pulmones principalmente. Y luego esto, o sea, el angiotensinógeno se secreta en el hígado. Luego de haberse, acá está la renina, primero lo convierte en angiotensina 1, y esta angiotensina 1 va a transformarse a nivel, ahora sí, de los pulmones, en la angiotensina 2. Aquí va a intervenir una enzima bien importante y que sonó bastante en los últimos años, que es la ACE o ECA, que es la enzima convertidora de angiotensina. Con esto tendremos la angiotensina 2, y esta angiotensina 2 va a ser la llave maestra, si lo quieres llamar así, para todos los efectos que van a poder incrementar la presión arterial. Como parte de estos, vamos a tener el incremento del gasto cardíaco, la vasoconstricción, el incremento de la resistencia vascular, también va a incrementarse la retención de sodio y de agua, y la síntesis de aldosterona. Claro, el sistema se llama renina-angiotensina, aldosterona. Sin embargo, no termina en aldosterona, porque varios de los efectos van a ir de frente, o van a suceder de frente con la angiotensina. ¿Ya? Aquí vamos a ver, por ejemplo, uno es estimular la secreción de ADH a nivel del lóbulo posterior, de la pituitaria. Otro es que directamente va a ir sobre las arterias a producir vasoconstricción. Otro es dirigirse a la corteza de las glándulas suprarrenales para producir la aldosterona. Y la aldosterona va a tener el efecto de la reabsorción de sodio. O sea, va a reabsorber más sodio y va a impedir que pueda ser secretado. Pero a su vez, la angiotensina 2 directamente también puede actuar sobre el riñón. No solo la aldosterona va a producir esta retención de sodio, también la angiotensina 2 va a poder cumplir esa misma función. Y bueno, por último, estimular la actividad simpática del sistema nervioso. Entonces, eso es así como funciona este sistema. Bien, y por último, ya para finalizar, tenemos a la calicreína y quinina y al péptido natriurético. En el caso de las bradiquirinas, así también se les conoce a estas cininas, van a tener un efecto hipotensor, o sea, van a disminuir la presión arterial por los siguientes mecanismos. Óxido nítrico, el factor hiperpolarizante derivado del endotelio, y la prostaciclina, ¿no? Aquí en el dibujito, sí está en su teoría. Esta bradiquina va a convertir a la arginina L en óxido nítrico. Por medio de la ciclooxigenasa del ácido araquidónico se transformará en prostaglandina I2 o prostaciclina, y también se estimulará la liberación de este factor hiperpolarizante. Todos estos van a tener efectos relajadores o relajantes sobre el músculo liso, ¿no? Por lo cual pues, se va a producir la dilatación y con eso la disminución de la presión arterial. Y por último está el péptido atrial natriurético. ¿Alguien sabe qué es natriuresis? ¿Se les viene a la mente de dónde puede venir esta palabra? Profe, solo sé que natrium es sodio, pero lo de urético
Me suena a riñón. Sí, muy bien, por ahí va. Claro, natriuresis viene de esto, el Na. El Na, ¿qué es? El sodio. Y la uresis es, pues, la excreción a nivel renal. Entonces, la natriuresis va a ser la excreción de sodio por orina. ¿Y qué va a hacer el péptido natriurético? Estimular esta secreción de sodio por orina. ¿Qué pasa cuando botamos bastante sodio? La presión arterial va a reducirse. Por eso es que el péptido arterial natriurético tiene el efecto hipotensor. ¿Por qué arterial? Porque inicialmente se descubrió que a nivel de las aurículas, los atrios, es que se producía esta sustancia. Pero también hay otras partes del cuerpo donde se puede producir, ¿no? Solo que icónicamente queda pues las aurículas, ¿no? O atrios. Entonces, además de la natriuresis, esta sustancia también va a poder encargarse de la vasodilatación de las arterias, va a inhibir la función simpática y también va a poder inhibir al sistema renina-angiotensina, aldosterona, que es lo que vemos acá. Por ejemplo, en el caso del corazón va a disminuir la precarga, va a aumentar la disminución de las presiones de llenado y va a aumentar el lusitropismo. ¿Recuerdan qué era el lusitropismo? El lusitropismo. Relajación. Relajación. Exacto. Entonces, si ya el músculo no está contrayéndose con tanta fuerza, pues la presión arterial va a empezar a disminuir. En el caso del sistema nervioso, se suprime principalmente la actividad simpática. Y, a ver, por ejemplo, acá están los nervios vagales también. Y, bueno, a nivel de los capilares, pues, incrementa la capacitancia venosa, disminuye la presión arterial media, etcétera, ¿no? Se estimula la natriuresis como tal. Y por acá está la inhibición del SRA, creo. Acá está. El sistema renina-angiotensina aldosterona, que es hipertensor principalmente. Y con eso, señoras y señores, hemos terminado con la asesoría de esta semana. Muchas gracias. ¿Alguna duda o consulta? O si no, para proceder a enviarles el post-test. ¿Todo claro? Pero voy a revisar el chat.